Ok, chicos, bueno, nuevamente estamos aquí en lo que es el tutorial y vamos a continuar con cada una de las prácticas que siguen programándose. En esta ocasión pues continuamos ya con lo que van a ser los primeros programas y vamos a ver un poquito de teoría antes de irnos directamente a los programas. Número uno, vamos a ver nuevamente lo que es la estructura de código. Hay que recordarlo. Tenemos dos cosas que debemos de considerar a la hora de programar en ensamblador. La primera son las instrucciones y la segunda son las directivas o pseudo operaciones. Bueno, como tal, las instrucciones están conformadas por iniciar con los mnemónicos. En este caso, las instrucciones van a afectar directamente a lo que es el microprocesador, mientras que las directivas o pseudo operaciones no van a afectar al microprocesador, o sea, no se va a ejecutar nada directamente, sino lo que le está diciendo al ensamblador y al enlazador, que solamente aquí existe un segmento o un fragmento, una estructura con ciertas características que hagan referencia a su construcción, pero realmente ahí no se encuentran instrucciones, o más bien no son instrucciones para que se ejecute un programa, sino son las estructuras. Está diciendo qué estructura debe de tener. Las directivas, entonces, por lo tanto, no van a afectar directamente al microprocesador, mientras que las instrucciones sí. Esas son ejecutables, mientras que las directivas no. Bueno, también vamos a ver que una estructura de un programa hecho en ensamblador, pues lo tenemos de la siguiente forma, ¿no? Tenemos los siguientes modelos: el modelo Small, Medium, Compact y Large. Aquí tenemos que considerar de qué tamaño va a ser nuestro programa y cuántos segmentos para cada actividad se van a utilizar. El que usualmente se utiliza, sobre todo cuando estamos haciendo programas muy básicos, pues se utiliza el Small. Hay otro, el cual se llama Tiny, pero ese sobre todo es para aquellos archivos que son con extensión .com. Esta extensión pues quiere decir que son parámetros muy pequeños y todos tienen 64 kilobytes de tamaño. En este caso, el Small, también vamos a ver que aquí tiene un segmento de código asignado de un solo tamaño, o sea, solamente va a existir una sección para lo que es el segmento de código, y para el segmento de datos existe solamente una sección, mientras que para el Medium existen varios segmentos de código y existe solamente un segmento para datos, mientras que para el Compact tenemos un solo segmento de código y varios segmentos de datos, y el Large tenemos varios segmentos de código y varios segmentos de datos. Entonces, estos son algunos modelos, y recuerden que es una de las primeras directivas que debemos de aprender, porque a veces no nos corre a la hora de ensamblar, no nos lo permite y nos dice cuál es el modelo, o sea, de qué tipo quieres que ensamble. Recordando que es muy importante el tamaño de la pila, pues aquí el modelo hace referencia a la pila, entonces debe estar muy referenciado, muy bien referenciado, e iniciar siempre con esto, todo programa. Aquí tenemos los archivos de ejecución, ejecutables, y como yo les decía, existen dos, los COM y los EXE. En este caso los COM utilizan un tiny de 64 kilobytes, son muy pequeños y todos sus segmentos deben de tener exactamente el mismo tamaño. Todos los segmentos deben estar referenciados a un mismo tamaño y a un mismo espacio, un mismo lugar. Mientras que los EXE tenemos el Small, Medium, Compact y Large, con las características que anteriormente se habían mencionado.
Luego tenemos otra directiva que es muy importante que debemos de considerar, la cual se llama stack. Bueno, ¿qué es el stack? En este caso es la pila. ¿Qué es la pila? Porque a veces la pregunta es ¿qué es la pila? ¿O a qué hace referencia la pila? Bueno, la pila como tal hace referencia a lo que es el espacio en memoria física. Eso es la pila, o sea, nuestra memoria física. ¿Cuánta memoria estaremos utilizando? De cuántos espacios, cuáles registros de la pila. Y aquí tenemos dos registros que hacen referencia a la pila, dos registros del microprocesador. Uno se llama SP y el otro se llama BP, stack pointer y base pointer, el puntero de pila, puntero base. El primero hace referencia al último elemento almacenado, mientras que el base hace referencia al primer elemento almacenado, recordando que ¿a dónde? En la pila. ¿Qué es la pila? La memoria RAM. Se representará el tamaño de la memoria física a utilizar de la siguiente forma. O sea, quiere decir que eso es muy importante, ¿no? Lo que decíamos en cuanto a la en cuanto a la filosofía de la caja negra y la caja blanca, ¿no? Que aquí sabemos de qué tamaño y cuánta memoria se está asignando, de qué tamaño es nuestro programa a utilizar en la memoria y qué espacios van a ser utilizados. Entonces quiere decir que son muy optimizados, ¿no? Nuestros programas generados en ensamblador. En este caso aquí tenemos un ejemplo de cómo se asigna una pila, .stack, nuestra directiva que está haciendo referencia, y el tamaño que se va a utilizar en ese caso al programa. En el caso de que no se coloque la cantidad a utilizar, por defecto se asignará 1 kilobyte. Bueno, pasando a lo que son los archivos generados por el ensamblador isoenlazador. Anteriormente ya habíamos visto algunos archivos que podemos utilizar o con los que tenemos que estar familiarizados. Sin embargo, a la hora de crear nuestros programas, pues también podemos enlazar, o sea, podemos unir con otros archivos para crear un programa más completo, más complejo, que haga una serie de instrucciones diferentes, y nuestro enlazador podrá utilizar las siguientes extensiones, o sea, las va a reconocer para poder hacer una conexión, para poderlas llamar en el momento de que sea ejecutado. Va a poder reconocer los que son los OBJ, los exe, los com, los DLL, los map, los lib y los def, donde ya conocemos algunos, o por ahí cuando estamos navegando entre nuestros archivos, sobre todo de nuestro sistema operativo, ya algunos los conocemos, y que son los DLL o las lib, ¿no? Que son las librerías. Estas son muy utilizadas porque nos están diciendo que hay ciertos recursos que requerimos para el funcionamiento de nuestro programa. Los com y los exe pues se va a apoyar de otros programas que ya están diseñados para su funcionamiento. En el caso del mapeo, del mapa, pues solamente es cuando se necesita saber cuáles son los tamaños que se están utilizando, o a quién está haciendo referencia cierto programa a su tamaño para que pueda ser ejecutado o realice alguna actividad, alguna tarea. Entonces también va a reconocer los map. Esos serían como que los más importantes o los que más se utilizan. Vamos a continuar. Bueno, también otro mnemónico que se debe de tomar en cuenta a la hora de construir, ya no solamente las directivas, sino este mnemónico es muy importante, es el de las interrupciones. Y en este caso la palabra reservada como mnemónico para una interrupción es el int. Y aquí vemos un pequeño diagrama de lo que puede hacer una interrupción, donde podemos ver que puede mandar a llamar al software, o puede mandar a llamar al hardware. En este caso en el software, el que más vamos a estar utilizando es el llamado la BIOS.
El BIOS, pues para obviamente mandar a pantalla un mensaje o leer directamente, en este caso por hardware, lo que se esté tecleando, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver. Esto directamente vamos a hacer un ejemplo en el EMU 8086 para que veamos cómo se está haciendo el llamado del BIOS, porque si no, a veces no nos damos cuenta cómo es que se están ejecutando cada una de las instrucciones. Algunos de ustedes tal vez ya se metieron ahí a experimentar y se dieron cuenta que efectivamente ahí nos menciona la BIOS. Bueno, pues la BIOS justamente es todas las actividades para que se pueda mostrar un mensaje o que se termina el programa. ¿Por qué? Porque recuerda que todo programa pues debe de tener un cierto tiempo de vida mientras se está ejecutando. Entonces, si tú no hicieras la interrupción, en este caso, pues no terminaría. Se quedaría estático y hasta que se apague la computadora, pues podría volver a funcionar, ¿no? En este caso necesitamos utilizar una interrupción y en este caso es de la BIOS para decirle te devuelvo el espacio de memoria, te devuelvo los recursos que estoy utilizando. Y bueno, esto es muy importante en el caso de la BIOS. Bueno, también vamos a ver que existen diferentes estructuras a la hora de programar. Algunas de ellas a la hora de que ya estamos colocando instrucciones pueden ser de la siguiente forma. Una de ellas sería la de etiquetas. Para construir una etiqueta con contenido de programa con instrucciones sería de la siguiente forma. Ahí vemos que dice inicio, 2 puntos. Al colocar 2 puntos ya estamos hablando de que esa es una etiqueta. Y debemos determinar nuestra etiqueta de la siguiente forma. En inicio. Si nuestra etiqueta hubiera sido tal vez mensaje, sería mensaje 2 puntos y terminaríamos con en mensaje. Y entre estas dos secciones tiene que venir el contenido del programa o en este caso lo que son las instrucciones a ejecutar. Otra de las formas para que se pueda ejecutar un programa puede ser la siguiente, a través de un procedimiento. Un procedimiento, bueno, son instrucciones de forma ordenada en las cuales puede ser llamados desde otra sección de un programa, mandar a llamar un procedimiento. O sea, mientras está ejecutando ciertas instrucciones, mandas a llamar esta sección. Y para que reconozca el procedimiento, bueno, esa sería su estructura. Inicio, vuelvo a repetir, inicio solamente es un ejemplo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el proc. Me parece que aquí tuve un error porque no termina en inicio, tiene que terminar como en P. Entonces ahí para que ustedes lo puedan corregir y bueno, pues ya saben, de repente cuando a la hora de que estoy generando los materiales, pues se me va por hacerlo rápido. Pero bueno, no es justificante, pero aquí el procedimiento siempre termina con en P. O sea que después del end sería una P, pero estaría junto, unificado. Tenemos otra forma de cómo iniciar un código. Ese sería a través de la siguiente directiva. Esto ya sería a través de una directiva. Nuestra directiva que estaríamos utilizando sería .startup, o sea que sería arranca el siguiente código. Aquí tendría que venir nuestro código posteriormente, contenido del programa, nuestras instrucciones y terminaríamos con end. Esas serían nuestras 3 formas de generar un código en un primer momento. Posteriormente vamos a ver también que existen diferentes formas de referenciar lo que son las directivas o lo que son las etiquetas. Y también veremos algunas funciones de las etiquetas, cómo las podemos mandar a llamar las secciones de código. Continuamos ahorita ya con lo que va a ser nuestro primer ejemplo de programa.